Bueno, ahora sí damos inicio formalmente a la clase práctica correspondiente al trabajo número 4 de la unidad número 4. Hoy vamos a hacer un trabajo del ejercicio del poder de policía. No sé si estoy compartiendo pantalla, el trabajo lo pueden ver. De todas maneras, el trabajo está en el aula virtual para que lo vayan leyendo y tengan a mano también una constitución. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer algunas consideraciones para que ustedes se vayan ubicando en lo que concierne al el ejercicio del poder de policía. Bueno, ustedes seguramente en la materia Derechos y Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, al dar la clasificación del derecho positivo, existen dos grandes grupos de derechos. Tenemos el derecho privado y el derecho público. Dentro del derecho privado, ustedes saben que está el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho internacional privado. Y dentro de la rama del derecho público tenemos el derecho constitucional, que es lo que trata nuestra materia y estamos dando a lo largo de todas estas bolillas. El derecho administrativo, que lo vamos a ver a partir de la bolilla 13, perdón, a partir de la bolilla 10, y el derecho penal, que ustedes prácticamente no estudian esa rama del derecho, salvo en penal tributario. Pero bueno, volviendo al tema que nos compete para realizar el trabajo. En el derecho público, como les decía, existen dos sujetos. Por un lado está el Estado, como dijimos en las clases anteriores, en donde el Estado tiene el imperium, que habíamos dado la clase pasada. A través de ese imperium va a exigir a los particulares, por ejemplo, el pago de los tributos, que es lo que dimos la clase anterior. Y por otro lado están los particulares, los cuales gozan de una serie de derechos los cuales se encuentran tutelados en la Constitución Nacional. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento de esos derechos que tienen los particulares, es decir, velar por el bienestar general. Ustedes vieron en la clase teórica una serie de clasificaciones de estos derechos constitucionales. Ahora bien, estos derechos que están amparados por nuestra Constitución Nacional tienen una serie de caracteres que también el doctor Varas hizo mención recientemente en la clase. Por ejemplo, la amplitud y la universalidad es uno de los caracteres. ¿Qué quiere decir este carácter? Que los derechos constitucionales alcanzan a todos los habitantes del Estado, es decir, tanto a nacionales como a extranjeros. ¿De dónde surge esto? De la propia Constitución Nacional, ya sea del preámbulo. Recordemos que el preámbulo no es parte de la Constitución, sino que es una introducción en donde se establecen los principios y los fines que tuvo el constituyente al sancionar la Constitución. Entonces, del preámbulo surge que los derechos, extiende todos los derechos de la Constitución a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, dice expresamente el preámbulo. Por otro lado, este carácter de amplitud y de universalidad surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, en donde menciona a los habitantes, es decir, que no distingue entre nacionales y extranjeros. Y después tenemos otros artículos que también hacen referencia a los extranjeros, como por ejemplo el artículo 20. Otro de los caracteres que teníamos era la obligatoriedad, la enumeración no limitativa,
que esto traía como consecuencia la clasificación de dos tipos de derechos. Por un lado están las declaraciones de derechos y garantías enumeradas, y por otro lado los derechos y garantías no enumeradas o también denominadas implícitas, que surge del artículo 33 de la Constitución Nacional. Otro carácter que era muy importante es la relatividad. ¿Alguien puede decirme qué entendió cuando el doctor cuando explicó este carácter de la relatividad? Esto tiene relación directa con el tema del trabajo práctico, que es ejercicio del poder de policía. ¿Nadie? ¿Alguien que se anime a explicar? Brevemente nomás, el carácter de la relatividad. ¿Nadie? Bueno, el carácter de la relatividad, le voy a decir yo porque si no vamos a estar hasta mañana, significa que los derechos que la Constitución reconoce y consagra no son absolutos, sino que son relativos. Es decir, que los mismos pueden ser reglamentados o limitados en ciertos casos. Recordemos que el derecho que tiene toda persona finaliza donde comienza el derecho de la otra. Es por ello que se dice que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que son relativos. Esto ya lo vamos a ver de dónde surge este carácter de la relatividad de los derechos, del artículo 14 de la Constitución Nacional, como así también del artículo 28, que lo vamos a ir viendo ahora más adelante para hacer el trabajo. Bueno, el poder de policía es lo que va a reglamentar el ejercicio de estos derechos constitucionales. Entonces, podemos decir que el poder de policía es la facultad que tiene el Estado para reglamentar derechos de modo justo a fin de tornarlos compatibles en su ejercicio con el interés general. En primer lugar, lo que se debe tener en claro es o saber diferenciar, porque muchas veces se incurre en una confusión cuando mencionamos la palabra policía. Muchas veces uno, por una cuestión de la vida cotidiana, lo relaciona a la fuerza de seguridad. Sin embargo, la fuerza de seguridad no tiene absolutamente nada que ver con el poder de policía. Es decir, tenemos que saber diferenciar, por un lado, la policía administrativa como fuerza de seguridad y por otro lado, el ejercicio del poder de policía. Ahora bien, ¿por qué se denomina? Ustedes se preguntarán por qué se denomina poder de policía. La palabra policía deriva del latín politia y del griego politeia, que se usaba en el derecho romano para hacer referencia a todas las actividades concernientes al Estado. Es de allí donde surge el ejercicio del poder de policía. Entonces, el poder de policía, dijimos que es la facultad que tiene el Estado. Ya vamos a ver quién tiene la titularidad de este poder de policía, son los dos poderes políticos del Estado, es decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, a través de estos poderes, el Estado tiene la facultad de reglamentar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Ya vamos a ver que el poder de policía está sujeto a ciertos límites, ¿no es cierto?, que deben ser respetados a rajatabla, teniendo en cuenta la importancia
que tiene limitar un derecho constitucional, limitar el ejercicio de un derecho constitucional. Bueno, ¿cuál es el criterio, ¿no es cierto? El criterio del ejercicio de poder de policía. Existen dos criterios, como hoy explicó el titular de cátedra. Por un lado tenemos un criterio más bien restringido, que es el criterio europeo, y por otro lado un criterio amplio, que es el norteamericano. El criterio restringido dice que los derechos de los individuos solo van a limitarse, pero por cuestiones de salubridad, moralidad y seguridad pública. Esto fue adoptado en un primer momento por nuestra Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos. Luego el criterio fue modificando hasta que adoptó un criterio amplio, o también denominado norteamericano, en donde estableció que el ejercicio de poder de policía se ejercía por razones económicas, razones de bienestar general y las que hacen a la prosperidad, como ser educación, progreso, confort, etc. Bueno, ¿de dónde surge en nuestra Constitución Nacional el poder de policía? Lo dijimos recién. En primer lugar, surge del artículo 14 de la Constitución. Alguien que tenga una Constitución a mano y lea, por favor, el artículo 14. ¿Alguien que lea el artículo 14? Yo leo, profe. Bueno. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bien, perfecto. Bueno, de este artículo surge que los derechos pueden ser reglamentados y hace referencia a, si ustedes leen el artículo 14 que leyó recién la compañera, dice conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, es decir, que hace referencia a las leyes en un sentido formal, que son aquellas leyes que son dictadas exclusivamente por el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales, y hace referencia también a las leyes en un sentido material, es decir, aquella dictada por cualquier autoridad competente. Por ejemplo, sería el denominado decreto de necesidad y urgencia, tan conocido como DNU. Eso es un ejemplo de ley en sentido material. Bueno, ahora con respecto al fundamento de por qué se establece el ejercicio del poder de policía, ya lo dijimos recientemente, que es, ¿no es cierto?, la existencia de una sociedad ordenada es uno de los fundamentos. El interés social es más importante que el interés individual y el ejercicio de los derechos debe ser no perjudicial para nadie. Recuerden que el poder de policía está íntimamente relacionado con el carácter de relatividad de los derechos constitucionales. Bueno, ahora vamos a ver la titularidad, ¿no es cierto?, del ejercicio del poder de policía. ¿Alguien sabe
quién, que recién lo dije, quién es el órgano del Estado que tiene la titularidad del poder de policía. El Poder Judicial. No, no. Justo es el único poder que no tiene el ejercicio del poder legislativo. Son dos poderes políticos, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. Recién la compañera leyó el artículo 14 de la Constitución Nacional. Alguien que lea el artículo 99, inciso 2. En ese inciso se establece la titularidad del ejercicio del poder de policía para el Ejecutivo Nacional. Alguien que tenga una constitución y que lea el artículo 99, inciso 2. Yo leo, profe. Bueno, Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. exactamente. Bueno, en ese artículo, en ese inciso, se le otorga competencia al Ejecutivo Nacional para dictar reglamentaciones de los derechos, ¿no es cierto? Entonces, la titularidad del ejercicio del poder de policía lo tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora bien, el poder de policía, como recién les dije, debido a la importancia que significa reglamentar o restringir el ejercicio de un derecho constitucional, está sujeto a condiciones y límites para realizar esta reglamentación. Uno de esos límites es la razonabilidad, es decir, un derecho no puede alterar la reglamentación no puede alterar la esencia del derecho. Es por eso que decimos que la restricción de los derechos debe realizarse de manera razonable. ¿Dónde está establecido este límite de razonabilidad? En el artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Alguien que lea, por favor, el artículo 28 de la Constitución Nacional? ¿Qué artículo, profe? 28. Leo yo. Artículo Bueno. 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Ese es? Exactamente. Ese es el límite que le impone la Constitución Nacional para reglamentar un derecho protegido por la Constitución Nacional. La segunda condición para la reglamentación de los derechos es el bienestar general, es decir, que toda restricción de un derecho siempre debe tener como objetivo principal favorecer a la sociedad, debe conducir al bienestar general. Eso es importante que lo tengan claro, porque en el caso del trabajo práctico, una de las preguntas es si el poder de policía en este caso se ajusta a los límites y alcance que exige la Constitución Nacional. Bueno, el poder de policía, eso que explicamos recién son las condiciones para el ejercicio del poder de policía. Y los límites a los que está sujeto el ejercicio del poder de policía es la legalidad y
la razonabilidad. El principio de legalidad, ¿de dónde surge? De la segunda parte del artículo 19, en donde la Constitución expresa, ¿no es cierto?, o establece que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, solamente las leyes van a poder establecer cuáles son las conductas que están permitidas y cuáles son las conductas que están prohibidas. Todas las decisiones que vayan a tomar los gobernantes deberán surgir de lo que dispongan las leyes. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo o cuál es la finalidad del principio de legalidad? Por un lado, es otorgarle seguridad individual a las personas y por otro lado, otorgarle una esfera de libertad a las personas. Es decir, los individuos, en el caso de otorgarle seguridad individual a las personas o los habitantes, antes de actuar, ya van a saber qué conductas pueden realizar y qué conductas están prohibidas. De esta forma, lo que se evita es que las personas se vean afectadas por decisiones intempestivas adoptadas por los gobernantes que no se basan en ninguna ley, en ninguna norma, ¿no es cierto? Bueno, eso es con respecto al principio de razonabilidad, de legalidad. El segundo principio que limita el ejercicio del poder de policía es el principio de razonabilidad. Este principio, como recién habíamos explicado, consiste en prohibir que las leyes reglamentarias alteren la esencia del derecho que reglamentan. Y está establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional que recién acaba de leer el compañero. Entonces, es importante que tengan en claro estos dos principios que establecen los límites del poder de policía. Por un lado, el principio de legalidad, que hace referencia a la forma que se va a realizar la reglamentación. Y la razonabilidad hace referencia al contenido de esa reglamentación, es decir, no debe alterar su esencia. Y en cuanto al principio de legalidad, debe ser establecido por ley. Recuerden que cuando la Constitución habla de ley, lo hace en un sentido amplio, es decir, una ley en sentido formal y una ley en sentido material. Bueno, ahora aclarado estas cuestiones, vamos a pasar al trabajo práctico número 4. ¿Quién lee las consignas del primer punto, del punto A? ¿Alguien que lea, por favor? Yo, profe. Bueno. Lea atentamente el fragmento del decreto 297/2020 transcripto a continuación e identifique. 1. ¿Qué fines persigue el ejercicio de poder de policía en el caso señalado? 2. ¿Cuáles son los derechos que se delimitan o restringen? 3. ¿Considera que la norma ha sido dictada en respeto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad? ¿Por qué? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir leyendo por parte el decreto. Que alguien lea la primera carilla y otro que lea la segunda carilla. Así no se hace tan largo. ¿Quién lee la primera parte y la primera carilla? Del decreto 297/20. Es un decreto de necesidad y urgencia. Vale.
¿Quién lee? ¿Cualquiera? Agustín, veo que tenés el micrófono ahí. ¿Querés leer? Justo lo conecté. Bien. Texto decreto 297-2020, aislamiento social preventivo y obligatorio. Sí. Considerando que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 personas y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. ¿Alguien que continúe con la segunda carilla? Leo una parte yo y después que alguien continúe. Que por decreto número 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27.541 por el plazo de un año, en virtud de la pandemia declarada, que según informara la Organización Mundial de la Salud, con fecha 19 de marzo de 2020 se ha constatado la propagación de casos de coronavirus a nivel global, llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegado a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medios inmediatos para hacer frente a esta emergencia, que a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el primer caso confirmado en la Argentina el día 3 de marzo del 2020, se han contabilizado 97 casos de personas infectadas en 11 jurisdicciones, habiendo fallecido 3 de ellas, según datos oficiales del Ministerio de Salud, brindados con fecha 18 de marzo del 2020, que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes. Y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. Que toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Que teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV-2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la oportunidad, la intensidad drástica o escalonadas y el efectivo cumplimiento de las mismas. Que con el objetivo de proteger la salud pública como obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio por un plazo determinado durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. ¿Alguien que continúe leyendo, por favor, la segunda carilla? Yo, profe. Bueno, Que asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19. sí. Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que
Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de potenciar a de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio El argentino. artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Que si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1, el derecho a circular libremente, y el artículo 12, inciso 3, establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. En igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3, que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un estado consagrado en el artículo 22.1 no puede ser restringido sino en virtud de una ley en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. Que en ese sentido se ha dicho que el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que puede llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos para impedir la aparición y difusión de las enfermedades, por ejemplo, aislamiento y cuarentena. El poder de policía y policía de salubridad, alcance de la responsabilidad estatal en cuestiones de intervención estatal, servicios públicos, poder de policía y fomento. EDRAP, Buenos Aires, 2011, página 100. Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos. Por ello, el presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta. Los que leyeron recién era Agustín Monzón, es un alumno, y Agustina Sánchez, ¿puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces decreta, artículo primero, a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo, inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Bueno, con respecto a este DNU, nosotros tenemos que contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿qué fines persigue el ejercicio de poder de policía en el caso señalado? ¿Alguien que me diga cuál es el fin perseguido por este decreto 297/20?
¿La protección de qué persigue? Yo leo, profe. Dice, Sí, a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo. ¿Puede ser eso o no? sí, sí, sí. En realidad es la salud pública. Ah, ok. La salud pública como un interés general de toda la sociedad. Eso es lo que busca el decreto de necesidad de urgencia, que está expresamente en el trabajo en la última parte. En el artículo primero dice, a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional. Es eso lo que busca el decreto de necesidad y urgencia, proteger la salud pública. Recordemos que todo ejercicio del poder de policía tiene que estar destinado al bienestar general. En este caso es la protección de la salud pública. La segunda pregunta, ¿cuáles son los derechos que se limitan o restringen? Para ustedes, ¿qué derechos están restringidos en este decreto de necesidad y urgencia? La de circulación, me dice Carlos Ulises González. Perfecto. El de circulación, que está establecido, es la libertad de locomoción en realidad, la libertad de transitar, de ingresar y de salir en todo el territorio argentino. Es eso lo que está limitando, ¿no es cierto?, este decreto de necesidad y urgencia. Bien, Carlos Ulises González. Bueno, la siguiente pregunta. La libertad de locomoción, recuerden, está en el artículo 14 de la Constitución Nacional. La tercera pregunta, ¿considera que la norma ha sido dictada en respeto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Acuérdense que el ejercicio de poder de policía tenía dos límites, que era el de legalidad y el de la razonabilidad. Legalidad dijimos que debe estar plasmado en una ley, en sentido formal y material. ¿Ustedes consideran que esto está plasmado en una ley y además consideran que fue dictado por un órgano del Estado que tiene la titularidad del poder de policía? ¿Quién me dice eso? Yo creo que sí, dice Aneley. ¿Por qué consideras que sí, Aneley? Prende el micrófono. Carlos Ulises González, está plasmado en un decreto, pero sí se respetan los derechos constitucionales de protección de salud y la integridad física. Entonces, ¿se respeta para ustedes el principio de legalidad o no? Carlos Ulises, no tengo micrófono, dice, bueno. Sí, ¿por qué? Que alguien justifique. Está bien lo que están diciendo. Respeta el principio de legalidad y de razonabilidad.
pero tienen que decir por qué. Puede ser que en los límites constitucionales de legalidad sea por el artículo 12, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el de razonabilidad puede ser por las razones empíricas de la enfermedad a nivel global. El principio de legalidad, ustedes tienen que tener en cuenta que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 99, inciso 2 y 3 de la Constitución Nacional, y tiene que respetar los alcances del artículo 28. En este caso, el decreto de necesidad y urgencia es dictado por un órgano, por un poder, es el Poder Ejecutivo, que tiene la titularidad del ejercicio del poder de policía. Esto está establecido en el artículo 99, inciso 3. Que alguien lea ese artículo, ese inciso. Alguien que tenga a mano una constitución. ¿Qué artículo, profe? 99, inciso 3. Yo, profe, Bueno, encontré. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 3. Participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. ahí está, perfecto. Bueno, en ese último párrafo que leíste, le otorga la facultad, la Constitución Nacional, al Ejecutivo Nacional, solamente en circunstancias excepcionales de poder reglamentar los derechos, que es en el caso práctico, que es lo que ocurre. Ustedes sabrán que el, el tema de la pandemia fue algo repentino, algo extraordinario, que se dio de una semana a otra, en donde el Congreso dejó de sesionar, por lo tanto no había forma de dictar ningún tipo de ley, y en esos casos excepcionales el presidente puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Obviamente que es una cuestión muy discutida, pero bueno, eso es algo que escapa a nosotros. Solamente lo que tenemos que saber nosotros es que la Constitución otorga esa competencia al Ejecutivo Nacional. Y la segunda parte de esta pregunta decía si se respeta el principio de razonabilidad. ¿Ustedes qué creen? Alguien, Carlos Ulises González me puso porque protege la salud. ¿Les parece que sí? No sé, yo no sé cómo responder esta pregunta porque últimamente escuché por todos lados, por todas las noticias, digamos, que el presidente a través del DNU está como haciendo algo medio inconstitucional porque
dice que prohíbe la circulación de los ciudadanos, pero que eso solamente se puede dictar bajo el sitio, que no se puede hacer mediante DNU porque es algo inconstitucional. Y teniendo en cuenta este caso particular que Sí, estamos viviendo, que es la pandemia, por ejemplo, ¿puede tener, no sé, jerarquía constitucional un DNU así que prohíba la circulación? eh, no, un ¿O DNU cuándo nunca. se determina que es inconstitucional algo? Bueno, es una buena pregunta la que hiciste. El DNU, en primer lugar, nunca tiene jerarquía constitucional. O sea, está la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional son las leyes supremas de nuestro país. Con respecto al DNU y lo que decís, que mucha gente dice que es inconstitucional, como les dije, es un tema muy discutido donde va a haber diferentes posturas, algunos están de acuerdo, algunos dicen que es inconstitucional. Eh, lo cierto es que eso da para un largo debate. Nosotros desde la cátedra solamente tenemos que brindarle las herramientas necesarias y decirle qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice la ley, y después cada uno hará su análisis personal y su opinión personal respecto a los decretos de necesidad y urgencia. Claro, Es es muy verdad. subjetivo, digamos, porque dice los límites constitucionales. Para algunos, el límite constitucional sería la Constitución en sí, pero ¿qué pasa si después hay otros que consideran que el DNU está por encima de la Constitución debido a esta situación que estamos viviendo? O sea, No, eso sí es, definitivamente no es así. O sea, el DNU nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional. claro, sí. Eso Por eso no, dicen que se debería declarar estado de sitio, que todavía no se había declarado, pero no sé, claro. es bastante subjetivo esto ahora. Sí, es bastante subjetivo y es una cuestión netamente política. Justamente al ser dos poderes del Estado que son órganos políticos como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que son los titulares del ejercicio del poder de policía, esto muchas veces presta a confusiones, discusiones y donde va a haber diferentes posturas. Pero lo que sí te puedo decir es que el DNU nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional. Después, si se abusa de los decretos de necesidad y urgencia, y bueno, eso ya es una cuestión política, ¿no es cierto?, en donde cada uno va a tener su opinión. No sé si alcancé a responder tu pregunta. Sí, profe, perfecto. Quedó claro. Y el problema que existe con la denominada cuarentena es por el tiempo prolongado, creo yo. En este caso práctico que nosotros vimos, esto fue en el mes de marzo, el decreto de necesidad y urgencia. En ese momento, la verdad que la situación era muy complicada y hacía imposible el tratamiento de una ley por los medios legales normales que establece nuestra Constitución, es decir, a través del Congreso, que en definitiva es el encargado dentro del Estado argentino de crear y de sancionar las leyes. En ese momento, el decreto de necesidad y urgencia fue bastante justificado. Bueno, después se prolongó, se siguió dictando decretos de necesidad y urgencia y bueno, eso es lo que trae aparejado, ¿no es cierto?, las diferentes posturas y las diferentes discusiones acerca de la constitucionalidad o no de estos decretos de necesidad y urgencia. Pero bueno, nosotros en este caso vamos a analizar ese decreto específicamente, el del mes de marzo, que sí se ajustaba al principio de legalidad y también se ajustó al principio de razonabilidad. Es decir, en ese momento no existía otro medio más razonable que crear una ley a través de un decreto de necesidad y urgencia. Como les dije,
el Congreso de la Nación no estaba sesionando, así que era la única manera y era una circunstancia excepcional. Por lo tanto, se respetó lo que es el principio de razonabilidad, que es lo que exige en definitiva nuestra Constitución Nacional. Y la tercera pregunta. Profe, le hago Sí, una pregunta. Con respecto al principio de razonabilidad, que afectaba la esencia de un derecho. sí. O sea, no debía afectar la esencia de un derecho. ¿Y cómo se determina eso, profe? O sea, porque acá sí, para mí sí la esencia del derecho, sí, porque si yo no puedo circular, ¿dónde está como dónde se está respetando la esencia de ese derecho? Pero puede ser que tenga que ver con esto de que son relativos y que eh, es por un bien general. Claro, exactamente es. En definitiva, este decreto de necesidad y urgencia fue por una cuestión de salud pública, por el interés general. Y es por eso que justamente muchos derechos, no solamente el derecho a transitar, ustedes van a ver que se vio limitado en este decreto de necesidad y urgencia. También se vio limitado el derecho a trabajar, por ejemplo. Hay muchísima gente que no podía ir a trabajar, no puede, de hecho, bueno, ahora depende de las provincias. Acá en la provincia del Chaco está, si bien está limitado, pero se está reactivando de a poco. Pero la justificación era el bienestar general, que en este caso era la salud pública. No sé si Sí, sí, gracias, profe. de todas maneras, chicos, les vuelvo a repetir, esto es una cuestión muy subjetiva, como dijo hoy la compañera. Lo importante es que ustedes tengan las herramientas desde el punto de vista jurídico y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones y hacer sus propios análisis de toda esta situación. Bueno, y la segunda parte del trabajo, en realidad esto es en el régimen promocional se subió como una tarea que tenían que realizar los alumnos para la siguiente clase, pero bueno, nosotros como no es obligatorio hacer esas tareas, ¿no es cierto?, sino que solamente tenemos que hacer los trabajos en clase. Hay tres puntos, tres preguntas en realidad que se tratan de una opinión personal acerca de este tema que estamos hablando. Las normas, la primera es, las normas emanadas del ejercicio del poder de policía, ¿son de cumplimiento voluntario u obligatorio? ¿A ustedes qué les parece? Para mí es obligatorio porque, por ejemplo, si no te ves, si no te ven con barbijo circulando en la calle, te multan o pasás 3 días en la cárcel, me habían dicho. Sí, 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 Entonces, es... Para mí depende mucho de la sociedad, de la provincia en la que estés. Porque en ya estoy Corrientes hablando no, de Corrientes Capital. claro, claro. claro, pero en el interior de Corrientes no, el barbijo es algo que se usa ya por conciencia social, por lo menos donde yo estoy acá, salís a la calle y vos ves a un montón de gente con barbijo, ¿no? Pero ya es algo social que se adoptó, por lo menos acá. No sé es- cómo será, cómo estará el tema en Capital, pero por lo menos acá es algo social No, que acá en ya por la Capital en los últimos días hubo muchos casos y ahora hace poco leí en el diario que hasta te exigían adentro del auto que tengas Ah, sí, barbijo porque muchos decían, se excusaban con que se olvidaban el barbijo en el auto y entonces ahora es obligatorio que hasta manejando uses barbijo. ¿En Corrientes Capital es esto? Sí. Ah, sí. Yo había sí, escuchado, sí, nosotros volvimos a fase 3 ayer, pero acá siempre la conciencia del barbijo se tomó. Yo estoy en Goya ahora, en el interior, pero acá la misma sociedad te obliga básicamente a que ocupes el barbijo porque no, de ningún lado te dejan entrar sin el barbijo. No es que sea
Por ahí no es que sea eh, obligatorio que te imponen, digamos, la ley, digamos, o el Sí, presidente, sino que es la sociedad que te dice claro. cuídate. Está bueno, en el caso de Resistencia, en el caso de la provincia del Chaco, es obligatorio el uso del barbijo, por lo menos cuando uno circula por la vía pública. Lo cierto es que el ejercicio, esta pregunta se refiere al ejercicio del poder de policía, ¿no es cierto? Sí es de cumplimiento obligatorio, porque se trata de una ley, ya sea en sentido formal o en sentido material, y su incumplimiento trae aparejado una sanción, que, bueno, obviamente en el caso de la pandemia, de la cuarentena, cada lugar va a tener su sanción diferente porque no todos los lugares están en la misma situación. La segunda pregunta es, ¿qué debe primar en una sociedad? Que es justamente lo que estábamos hablando, ¿los intereses individuales o el interés público? ¿Qué creen ustedes? El interés público. Exactamente, el interés público debe primar. Y por último, las consecuencias de incumplir el decreto 297/20, que es el decreto específicamente que estábamos viendo, el decreto de necesidad y urgencia. En el caso de ese decreto, el incumplimiento se traía aparejado la comisión de un delito penal se encuentra establecido en el artículo 205 del Código Penal, ¿no es cierto? Entonces, por un lado es de cumplimiento obligatorio y por otro lado traía aparejado la comisión de un delito con su correspondiente pena. Bueno, eso es todo con respecto al trabajo. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Alguno quiere dar su opinión? Profe, yo tengo una duda, pero que está relacionada con la pregunta que hizo Milagros, y es que ella en un momento dijo algo así como el estado de sitio, o sea que había que declarar el estado de sitio para poder sacar un decreto así como este que leímos. ¿Y por qué, profe, no se hizo lo del estado de sitio? Y bueno, el estado de sitio en realidad, bueno, además de ser una cuestión política, trae aparejado un montón de circunstancias que generalmente se trata de evitar el estado de sitio. En el estado de sitio no funciona el Congreso, por ejemplo, y se gobierna a través del Ejecutivo. Y eso para el sistema republicano no es muy conveniente, por eso es que el estado de sitio siempre se lo trata de evitar. Todos los gobernantes tratan de evitar el dictado de un estado de sitio. Hace acordar a la dictadura, más o menos eso, profe, ¿no? Por eso Eh, es como que, Y no sé. sí, justamente por ahí mucha gente lo relaciona con la dictadura y tiene un costo político y entonces tratan de evitar el estado de sitio. El último estado de sitio que hubo en Argentina fue en el año 2001, que bueno, fue hace mucho tiempo, que fue con el gobierno de la Rúa y bueno, el país, la verdad que estaba la situación económica y social del país era bastante complicada y no quedó otra alternativa que dictar el estado de sitio. Bueno, gracias, profe. No, porque justamente los que, bueno, de las personas que escuché eso, o sea, de que por qué no se declaró el estado de sitios, estaban como en desconformes con el hecho de que restrinjan derechos. O sea, si un estado de sitio restringiría más derechos todavía, entonces no tiene mucho sentido la postura esa, pero bueno. Bueno, eso nada más era. Sí, Gracias. sí, no, es como les dije, una cuestión que trae mucha discusión y bueno, una cuestión muy política, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, cada uno va a tener su postura diferente y con relación a todos los derechos que se vieron vulnerados por estos decretos de necesidad y urgencia.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, damos por finalizada la clase y nos estaríamos encontrando el día martes con la unidad número 5, con el trabajo de la unidad número 5. La solución de este caso se va a subir en la sección del grupo en el aula virtual, así que ahora finalizada la clase voy a estar subiendo un PowerPoint con la solución del trabajo, así ustedes tienen para una mejor comprensión y un mejor estudio. Bueno, nos despedimos entonces hasta la clase que viene. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias.